Quisiera partir presentándome. Mi nombre es Daniela Godoy, yo soy oficial principal de políticas de seguridad alimentaria y de nutrición para la FAO. Trabajo con los 33 países de América Latina y el Caribe y estamos trabajando en todos los temas que están asociados a la erradicación del hambre, la malnutrición en todas sus formas, alcanzar la seguridad alimentaria, pero también incluyendo temas que son relevantes y que se asocian también a los entornos alimentarios, como la reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos, la inocuidad alimentaria, y por supuesto también el comercio, la oferta y todo lo que está relacionado con los mercados agroalimentarios que son necesarios para la seguridad alimentaria y la nutrición. Voy a partir proyectando la presentación y ustedes me dicen, por favor, un segundo, si la ven. Claro, yo te informo. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto, gracias. Perfecto, bueno. Entonces voy a presentar acerca de 3 grandes temas. En primer lugar, partir haciendo como un panorama de la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en la región, en América Latina y el Caribe, que está asociado tanto al ODS 2, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, pero también a alcanzar las metas de la Asamblea Mundial de la Salud, que están relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición. Luego me voy a referir a cuál es el marco de políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios, para alcanzar dietas saludables y también lograr la seguridad alimentaria y la nutrición. Y ahí vamos a entrar ya en lo que son los entornos alimentarios escolares, cómo se pueden mejorar estos entornos alimentarios escolares y dar algunos ejemplos de regulaciones en algunos países que tienen evidencia positiva en esta dirección. Entonces, partir comentándoles que aún tenemos un importante nivel de hambre en nuestra región. Si bien entre el año 2021 y 2022 se vio una disminución no significativa en América Latina y el Caribe, cabe destacar que desde el año 2014 que la prevalencia del hambre ya venía aumentando y aumenta de forma más creciente en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, tenemos que seguir mirando en los próximos años qué es lo que ocurre con este indicador y no perder, ¿cierto?, el trabajo que se está haciendo, ni los esfuerzos, ni la urgencia con la que se está trabajando en los distintos países, ya que sabemos que padecer hambre tiene importantes consecuencias y se asocia directamente a otros objetivos de desarrollo sostenibles como el ODS 1 de pobreza. Entonces, en ese sentido, comentar que la prevalencia del hambre es mayor en el mundo cuando se compara con la estimación regional, pero hay un importante grupo de personas que padecen hambre en nuestra región. En lo que respecta a la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderado grave, que también es un indicador que está incluido dentro de las metas del ODS 2, cabe destacar que si bien se vio una reducción del 40,3% al 37,5% en la región entre el año 2020-21 y 2020-22, esto está lejos de ser una tendencia y hay que seguir mirando qué es lo que va ocurriendo durante los próximos años, pero hay algunos puntos importantes a señalar. Lo primero es que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderado grave que tiene la estimación mundial es menor a la estimación regional, por lo tanto ahí hay un punto importante que avanzar. Lo segundo es que esta estimación de la prevalencia de la inseguridad alimentaria moderado grave difiere cuando vemos las distintas subregiones dentro de la región de América Latina y el Caribe, porque vamos a ver que Sudamérica, por ejemplo, tiene un comportamiento en que se ve esta reducción, mientras que en Mesoamérica se mantienen los niveles y luego
ya en el Caribe vamos a ver que en este año, en este periodo de tiempo entre 2021 y 2022, se aprecia un aumento. Por lo tanto, las realidades son diferentes y es difícil de generalizar, ¿ya? Y un tercer punto relevante es la brecha que existe entre los hombres y las mujeres. Las mujeres padecen más prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave que los hombres. Y esta brecha, como ustedes pueden ver en esta lámina, es mayor para América Latina y el Caribe, ¿ya? Por lo tanto, es importante también tener estas consideraciones porque no todos y todas viven la inseguridad alimentaria de la misma manera, y por eso que son tan importantes, ¿cierto?, los enfoques inclusivos en esta transformación de los sistemas agroalimentarios. Además de la inseguridad alimentaria moderada o grave, también hay otros indicadores nutricionales que son importantes de identificar cuando estamos hablando de ambientes alimentarios para poder, ¿cierto?, tomar decisiones o poder implementar políticas a nivel nacional o sobre todo quizás incluso planes regionales como podría ser el plan SANCELAC, por ejemplo. En este sentido, mencionar que mientras vemos que el retraso en el crecimiento se viene reduciendo en los últimos años en América Latina y el Caribe, y que está por debajo de la estimación mundial, es importante señalar que esta reducción que se venía mirando se empieza a desacelerar en el contexto de la pandemia, y por lo tanto es importante seguir viendo cómo esto se retoma nuevamente para poder ir reduciendo aún más y alcanzar la meta, ¿cierto?, asociado a las metas del ODS. En lo que respecta a la prevalencia del sobrepeso, cabe señalar que la prevalencia del sobrepeso en menores de 5 años, ¿ya?, es mayor en el caso de América Latina y el Caribe en comparación al mundo. Ya llega a un 8,6%, y vemos cómo esto ha ido incrementándose constantemente hace 20 años, y por supuesto va aumentando más en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, esto muestra cómo en América Latina y el Caribe sigue siendo un desafío el hambre y la desnutrición, pero por otra parte también el gran desafío que tenemos de la malnutrición por exceso. Y algunos de los factores y determinantes de todos estos indicadores se han ido, ¿cierto?, algunos conversando en este webinar, pero también es importante señalar que dentro de algunos de los determinantes está el costo de una dieta saludable. Los precios de los alimentos, y sobre todo los precios de los alimentos al consumidor, tienen un impacto, ¿cierto?, en el acceso económico y también en el consumo de esos alimentos por parte de la población. Y el costo de una dieta saludable es mayor al costo de una dieta que es suficiente, por ejemplo, solo en calorías. Las dietas saludables se definen, ¿cierto?, de distintas maneras, por eso nosotros hablamos de dietas saludables, y de alguna manera, para efectos de este indicador, esta medición que incluimos en el SOFI Global y también en el informe regional que hacemos, es importante señalar que se incluyen los distintos grupos de alimentos que proveen todos los macronutrientes, micronutrientes y la diversidad necesaria para que la población, ¿cierto?, tenga un estado nutricional adecuado. Y en ese sentido, mencionar que el costo de una dieta saludable en la región es mayor que el costo de una dieta saludable de acuerdo a su estimación global, llegando a 4,08 dólares, siendo mayor en el Caribe y de alguna manera menor en lo que respecta a Mesoamérica, ¿ya? Pero sin embargo, esto también es algo que hay que considerar, ya que existen varios millones de personas que no pueden acceder a una dieta saludable, siendo un 22% de la población. Entonces, frente a estos problemas y a estos desafíos importantes que tenemos en la región, quisiera comentarles del marco estratégico de la FAO, que es el marco estratégico para la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, más inclusivos, también más resilientes y sostenibles.
para alcanzar, ¿cierto?, las dietas saludables para toda la población, y en este sentido, este marco establece que hay cuatro grandes, ¿cierto?, objetivos, cuatro grandes áreas de trabajo, que son el área de mejor nutrición, el área de mejor producción, todo lo que está relacionado con mejor ambiente y mejor vida. Ya junto con también destacar la importancia para la transformación de los sistemas agroalimentarios, de la innovación, la tecnología y, por supuesto, todo lo que corresponde a las perspectivas y los enfoques asociados al género, la inclusión y, sobre todo, considerando a los jóvenes. Entonces, en este sentido, el marco de políticas que nosotros presentamos en el panorama regional del año 2020-2022 establecía que de alguna manera para poder, ¿cierto?, alcanzar esta transformación se necesita implementar políticas que son agrícolas, pero también políticas alimentarias, y dentro de estas hay políticas que están, ¿cierto?, orientadas a los productores y productoras, o políticas que están orientadas más, ¿cierto?, a los mercados, a la oferta de los alimentos, las cadenas de suministro, y también políticas que están orientadas a las personas, ¿cierto?, desde la mirada de los consumidores y consumidoras. Y en este sentido comentar que es importante trabajar en todos estos aspectos que pasan desde lo que son las cadenas de suministro, la producción de los alimentos, pero también su consumo, y dentro de ello, considerando también todo lo que son los entornos alimentarios, ¿ya? Que es un poco lo que vamos a conversar hoy. Estos entornos alimentarios, de alguna manera, deben también poder facilitar, ¿cierto?, cadenas de suministros de alimentos que sean nutritivos, que promuevan el acceso a las dietas saludables, tanto acceso físico, pero también económico, y por supuesto también favorecer el comportamiento de las personas, el comportamiento alimentario de las personas, para poder seleccionar ciertos alimentos y dietas que sean más adecuadas en cantidad, en calidad, en diversidad, inocuidad y, por supuesto, también adecuadas o pertinentes desde el punto de vista cultural y también territorial. Entonces, en este sentido, algunas de las recomendaciones generales que se hacen en este informe están asociadas, en primer lugar, a la necesidad de fomentar la producción resiliente y también sostenible de alimentos nutritivos, que forman parte de una dieta saludable. Hoy día, cierto, la nutrición debe ser un punto central, pero también todo lo que respecta a la adaptación al cambio climático, el cuidado del medio ambiente, entre otras cosas. Y también la importancia, destacando la importancia de considerar la asistencia técnica, el financiamiento, las tecnologías y también los accesos a los créditos de la agricultura familiar, ya que precisamente es la agricultura familiar quienes proveen los alimentos frescos, los alimentos locales y que cumplen con todas estas características que he señalado, junto con ofrecer también opciones importantes de mejorar, ¿cierto?, los medios de vida de las personas, y tener también, aportar al desarrollo social y el desarrollo económico de los países. En segundo lugar, una de las recomendaciones se refiere a cómo abordar las limitaciones de los ingresos de las poblaciones, ¿cierto?, mejorando el acceso físico y económico y considerando la inclusión de la agricultura familiar en los mercados, en el comercio agroalimentario y también, muy importante, en los programas alimentarios. Y ahí empezamos a entrar un poco en lo que son los entornos alimentarios escolares que tienen un rol fundamental, que es la entrega de la alimentación escolar, junto con otros objetivos importantes que también hoy día se han conversado. Y por último, en términos generales, otra de las políticas que se destacan es la protección social sensible a la nutrición, los programas de alimentación escolar, las políticas fiscales, como también las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios pueden fomentar también el consumo de dietas saludables, el etiquetado frontal nutricional de alimentos y otros aspectos como, por ejemplo, todo lo que es la publicidad de alimentos que son ultraprocesados o que no son nutritivos,
o que son altamente procesados y que de alguna manera no favorecen, ¿cierto?, el acceso ni el consumo de dietas saludables. Aquí está el código de la publicación en caso de que lo quisieran descargar, pero básicamente este es uno de los marcos de política que nos permite y destaca dentro de la publicación la importancia de los entornos alimentarios para poder promover el acceso y el consumo a las dietas saludables. Entonces, dentro de las políticas orientadas a estos entornos alimentarios saludables, podemos mencionar diferentes, no me voy a detener en cada una, pero sí destacar, por ejemplo, cómo el sistema de etiquetado frontal nutricional de alimentos permite generar entornos alimentarios más saludables. Después vamos a referirnos a eso en lo que respecta al ámbito escolar. También como las restricciones a la publicidad y la oferta de alimentos dirigidas a niños, de alimentos que son altamente procesados, permite también generar entornos alimentarios más saludables. Y también hay otras políticas que se pueden destacar dentro de estos ejemplos, como por ejemplo los subsidios a los alimentos nutritivos, los impuestos a las bebidas azucaradas, la educación sobre alimentación y nutrición y las guías alimentarias basadas en sistemas alimentarios, como ya mencioné anteriormente. Algunas de estas políticas están, por supuesto, tienen como objetivo cambiar el comportamiento alimentario de las personas, de los consumidores, pero sin duda que son finalmente políticas que permiten crear entornos alimentarios más saludables. Y ahí podemos mencionar algunos ejemplos más concretos en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, el etiquetado nutricional frontal. Podemos mencionar lo que ha hecho Chile, México, Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Brasil. En el caso, por ejemplo, de Chile, destacar que esta ley también prohíbe la entrega o la oferta de alimentos que tengan sellos de advertencia al interior de las escuelas, promoviendo sin duda la creación de entornos alimentarios escolares más saludables. Y eso es una política que tiene bastante evidencia al respecto, por lo tanto es interesante de poder destacar. Y también hay otros ejemplos, como por ejemplo la canasta básica tributaria en Costa Rica, la tarjeta alimentaria en Argentina, que forma parte del sistema de protección social, y por supuesto los programas de alimentación escolar, que están presentes en nuestra región, y que también forman parte de lo que es la red de escuelas sostenibles. Es una red que forma parte de la cooperación Brasil-FAO y que agrupa a 22 países de la región para fomentar la mejora de los programas de alimentación escolar. En ese sentido, en conjunto con OMS y OPS y también UNICEF, preparamos una publicación del etiquetado nutricional en la parte frontal en América Latina y el Caribe, que también se las comparto acá, en caso que quisieran consultar más información o quizás evidencia en relación a lo que ya he señalado. Por lo tanto, de estas políticas, todas estas políticas tienen en común, como mencioné, poder promover entornos alimentarios que sean más saludables. Entonces, la gran pregunta acá es qué podemos entender, ¿cierto?, por entornos alimentarios escolares y cómo podemos, ¿cierto?, mejorar esos entornos para que los niños, niñas y adolescentes, y en particular los estudiantes que forman parte de estos entornos, puedan, ¿cierto?, tener un mejor acceso y consumo a dietas saludables. Cabe mencionar que estos entornos son muy importantes dentro de los entornos alimentarios, ya que en las escuelas los niños y niñas pasan gran parte de su tiempo, muchos años, y por supuesto gran parte de sus días, por lo tanto lo que ocurre al interior de las escuelas tiene un impacto no solo dentro, sino que también fuera, y por supuesto también en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Eso es algo que ya no voy a mencionar porque se ha señalado,
y si bien, claro, se ha destacado un poco, se ha destacado harto también la importancia de la actividad física, me voy a centrar en este caso en lo que son los alimentos y los entornos alimentarios a nivel escolar. Entonces, los entornos alimentarios escolares podrían ser entendidos como condiciones que contribuyen a mejorar la calidad, ¿cierto?, de las opciones alimentarias que están disponibles para todos los estudiantes y que están disponibles a través de la alimentación escolar, que están disponibles dentro de la escuela, ¿cierto?, a través de otros mecanismos de oferta, pero también que están disponibles en los alrededores de las escuelas. Ya se define como la creación de espacios que favorezcan la implementación, que sea coherente y efectiva de las directrices nutricionales de la alimentación escolar y que apoya la realización del derecho humano a una alimentación adecuada de los niños, niñas y adolescentes. Podemos comprender a la alimentación escolar como el conjunto, ¿cierto?, de todos los alimentos que están disponibles, incluyendo los que se venden y entregan dentro de la escuela y alrededor de sus instalaciones y aquellos que se traen también desde la casa, ¿cierto? Como por ejemplo las colaciones, las meriendas, entre otros. Y bueno, las comidas escolares, los refrigerios o colaciones que son traídos desde casa también se incluyen dentro de esto, los alimentos que se venden en los kioscos o máquinas dispensadoras y que se encuentran disponibles también en cafeterías, incluyendo el agua potable y los alimentos que se entregan ya sea a título gratuito, que se venden o bien que se ofrecen ciertas actividades deportivas que se hacen también a nivel escolar. Cuando hablamos entonces de ambientes alimentarios escolares, es importante considerar tanto el ambiente que está relacionado con las políticas públicas, tanto el entorno físico, el entorno económico y también el entorno sociocultural. Cuando hablamos del ambiente que está asociado a las políticas públicas, nos referimos a la existencia y al grado de implementación de estas políticas y marcos regulatorios o marcos normativos que contribuyen a crear ambientes escolares saludables, como algunos de los que ya mencioné anteriormente. Por su parte, el entorno físico incluye la disponibilidad, incluye la calidad, la adecuación, la inocuidad de los alimentos y las bebidas en los hogares, las escuelas y también los establecimientos y puntos de venta, considerando el número de estos, el tipo de estos, la ubicación y también el horario de atención. Toda esta información está en una publicación que se está trabajando desde la sede de la FAO por la División de Nutrición y que está pronta a publicarse. Luego, en los entornos económicos, se refiere a los costos y recursos financieros que promueven o bien que desalientan la compra de alimentos y de bebidas. Y en el caso del entorno sociocultural, las normas, las actitudes, creencias y valores sociales que pueden ser religiosos o culturales que influyen en el consumo de los alimentos. Entonces podríamos decir que hay tres canales claves para apoyar los ambientes alimentarios saludables de los estudiantes. Uno, mejorando los programas de alimentación escolar. Dos, mejorando, ¿cierto?, los alimentos que se ofrecen fuera de las comidas escolares o de la alimentación escolar, pero que se venden, se ofrecen o se entregan dentro de la escuela, ya sea de una forma regular o también puede ser en actividades que se hacen dentro de la escuela, ¿cierto?, que pueden ser programáticas, extraprogramáticas, entre otros. Y en tercer lugar, mejorando también, ¿cierto?, los alimentos o la oferta de alimentos que se ofrece o que está disponible en los alrededores de las escuelas. Como bien ustedes saben, muchos países tienen la experiencia de que implementan algunas políticas para reducir la oferta de alimentos, por ejemplo, altamente procesados, o promover la oferta de alimentos que son nutritivos al interior de la escuela. Pero muchas veces no lo hacen alrededor de la escuela. Y esto, por supuesto, genera una asimetría, ya que los estudiantes pueden salir de la escuela y acceder fácil y rápidamente a alimentos que no necesariamente son los más adecuados para su salud. Por lo tanto,
para poder ir avanzando en implementar ambientes alimentarios escolares más saludables, ¿ya? Se puede trabajar, en primer lugar, identificando las brechas, ¿ya? ¿Cuáles son las brechas de los programas de alimentación escolar que están al interior de las escuelas? ¿Cuáles son las brechas de los alimentos que están disponibles en las escuelas? ¿Y cuáles son las brechas de los alimentos que están disponibles en los alrededores de las escuelas? También se sugiere poder avanzar en una exploración de cuáles son las dimensiones de las políticas públicas, cuál es el entorno físico y cuál es el entorno económico, en línea con lo que señalé anteriormente. Algunos de los 3 pasos para poder avanzar hacia esto es, en primer lugar, hacer un assessment o una evaluación inicial, luego pasar al proceso de implementación y terminar, ¿cierto?, en el camino o en el proceso de monitoreo. Los objetivos de este primer assessment serían evaluar, en primer lugar, la disponibilidad, la calidad nutricional y la idoneidad de los alimentos de los programas de alimentación escolar, los que se ofrecen al interior de la escuela y los que se ofrecen en la cercanía de la escuela. En segundo lugar, identificar el alcance de la implementación de intervenciones e identificar los obstáculos también y los facilitadores. ¿Qué intervenciones existen? ¿Cuáles son los facilitadores y cuáles son los obstáculos que está teniendo cada una de estas líneas de alimentación en el entorno escolar alimentario? Y por último, el otro objetivo es determinar los casos de incoherencia entre la calidad nutricional de los diferentes tipos de alimentos escolares que están disponibles y que son promovidos. Para llevar a cabo este assessment se pueden seguir algunos pasos. En primer lugar, partir definiendo los objetivos, cuál va a ser el alcance, las preguntas de investigación, ¿cierto? Tal cual como se ha presentado incluso en algunos de los estudios que recientemente hemos visto, determinar las dimensiones, las categorías y los elementos que van a ser evaluados. Vamos a evaluar políticas, normativas, pero también a lo mejor hacer una caracterización del programa de alimentación escolar, hacer también una identificación y caracterización del entorno físico, considerando, por ejemplo, la infraestructura, la adherencia a las guías alimentarias, los tipos, diversidad, calidad y adecuación de la alimentación, entre otros aspectos. Y por último, definir las metodologías para ser aplicadas, para recolectar la data e identificar los indicadores que me van a servir, ¿cierto?, para saber si este proceso de assessments son indicadores que también se pueden usar después en el proceso de implementación. Entonces, en el proceso de implementación podríamos decir que su objetivo ya serían identificar los cambios o las mejoras de las acciones que están siendo ejecutadas basadas en la evaluación previa, ¿cierto? Considerando un enfoque escolar integral. Es muy importante que la implementación considere ese enfoque, que incluye, por supuesto, políticas, estrategias, acciones del ambiente escolar y, por supuesto, considerando todos los esfuerzos y las intervenciones que se realizan por todos los actores y las actoras de la comunidad escolar. En segundo lugar, es identificar las brechas de políticas y acciones que faciliten el consumo de los alimentos nutritivos y que restrinjan, ¿cierto?, el consumo de los alimentos no nutritivos, ultraprocesados o altamente procesados, como por ejemplo el marco regulatorio del entorno escolar alimentario. En tercer lugar, sería identificar las inconsistencias entre el marco regulatorio o las políticas nacionales y las acciones que están siendo implementadas a nivel escolar o en los alrededores de las escuelas. Muchas veces tenemos leyes nacionales o políticas nacionales, incluso de alimentación escolar, pero esas políticas están definidas, están establecidas, pero no necesariamente se ejecutan de una manera adecuada al interior del entorno. También es importante identificar en esta etapa las inconsistencias, realizar recomendaciones para realizar mejoras o nuevas estrategias que permitan, ¿cierto?, mejorar el entorno. Y por último, en lo que respecta a los objetivos del proceso de monitoreo, que ya sería el tercer proceso, la tercera etapa, se refiere como a hacer el seguimiento de los actores que están involucrados dentro de la comunidad escolar, identificar si las recomendaciones o las mejoras han sido implementadas, identificar los facilitadores y también los desafíos para hacer ajustes temporáneos y contribuir con medidas de accountability para mejorar el ambiente alimentario escolar. Algunos aspectos que se pueden monitorear
son cuál es el grado de implementación de los cambios o las mejoras, qué también se aplican estos cambios en el entorno alimentario escolar, cuáles son los cambios que se ven, ya notamos cambios, cuáles son los resultados y cuáles son los indicadores para poder asegurar que hay un cambio, cuáles son los facilitadores y las barreras, ¿cierto?, que están quizás impidiendo que estos cambios se concreten, y cuál es la aceptación de la comunidad escolar, particularmente con un foco importante en lo que son los estudiantes. A mí me habían dado 30 minutos y estamos en el minuto 29, así que ya me queda justamente la última lámina y con esto finalizo. Algunas consideraciones finales, muy breves, y un poco para poder abrir esta etapa que viene ahora de preguntas o comentarios, o quizás también de poder poner algunos puntos importantes, es en primer lugar mejorar la nutrición. Requiere una serie de políticas, marcos normativos e intervenciones. No es una sola intervención, no es una sola política, por lo tanto es muy importante tener este tipo de mecanismos, de marcos o metodologías que nos permiten evaluar estos ambientes escolares y cómo mejorarlos. Segundo, es importante aumentar el acceso físico, pero también el acceso económico, y también procurar cómo finalmente concretar el consumo de las dietas saludables, ¿ya? Porque una cosa es cómo podemos trabajar en la oferta de los alimentos, en la disponibilidad, pero otra cosa es cómo realmente finalmente podemos lograr ese consumo por parte de los estudiantes. En tercer lugar, bueno, trabajar en entorno alimentario escolar es esencial. Como ya señalé, FAO está desarrollando este manual que está pronto a publicarse por parte de la división de ISN. Muy importante también considerar el enfoque comunitario participativo que incluye a toda la comunidad escolar. Considerar también el intercambio de experiencia y de buenas prácticas. Por eso que son tan importantes estas redes entre los distintos Estados miembros, entre los distintos países, para poder conocer las distintas experiencias, y también son muy importantes estas instancias como este seminario, este webinar que aporta precisamente con esto. Y por último, bueno, fomentar también las soluciones innovadoras y que están basadas en la evidencia, que requieren siempre de la ciencia y de la investigación. Eso es, muchas gracias. Y ahora encantada de poder aprender más y saber más de ustedes y cómo están trabajando en esta área.